innovar no es desde la acumulación, sino que no se trata solo de sumar ideas, sino de generar ideas. Y eso es filtrar conocimientos con tu criterio, ya desarrollarlos, que tengas la capacidad de convertirlos en herramientas simples. María José, bienvenida a este nuevo episodio de cómo generar creatividad e innovación como profesionales en nuestros ámbitos laborales. Hola Esmeralda, pues este tema me tiene pensativa porque usted me ha hecho muchas preguntas de que ¿y tú cómo innovarías en tu área? Y así, entonces quiero aprender más, quiero ver esas estrategias, ver esas formas de innovar porque... Pues que María José, yo creo que de alguna manera lo haces sin darte cuenta, porque, a ver, contame María José, ¿qué aplicaciones o programas estás utilizando hoy en día? Ahorita mismo las aplicaciones que me están ayudando a desenvolverme son muy básicas, pero si tú sabes sacarles provecho, Que las puede, estás calificando de una sola vez y a lo mejor son básicas porque son tan amigables y han sido creadas ese es para el que punto. las sintas que es fácil, pero si lo hicieras sin esas aplicaciones, sería mucho más difícil la tarea de generar, editar, crear contenidos, formatos para los guiones. Sí, Contame entonces cuáles son las aplicaciones que utilizas. bueno, ahorita estamos usando Trello, estoy usando Canva, estoy usando CapCut, GarageBand para el audio y son aplicaciones muy funcionales y como dice usted son muy Trello, ¿para qué lo amigables ocupas, María José? para la planificación de contenido, CapCut, ¿para qué lo para ocupas? editar videos, para editar los Gemini. episodios de podcast. Sí, eso, estamos utilizando Gemini, estoy utilizando Claude. Me encanta la aplicación de Claude porque es como especializada para los creadores de contenido. Ese es como su fuerte en Claude. Entonces Gemini lo utilizo más para información verídica, o sea, para ordenar documentos, para darle estructura a cierta información que tal vez aún no conozco. Entonces, Cloud sí es más como la parte de la estrategia, de las redes sociales, porque en eso está especializada. Y recuerdo hace ya bastante tiempo, quizás hace más de un año, que yo le comentaba a usted, mire, he descubierto esta IA que se llama Claude y ahorita mismo Claude se está haciendo súper viral. Entonces yo recuerdo en el momento en que La le van empecé a usar. descubriendo poco a poco, quizás ya Sí, más empresas están entrando cada vez más a crear su propio contenido y a contratar personas, porque ya han habido varias personas que me dicen, Esmeralda, nos ayuda a crear un perfil de un community manager o de un jefe de mercadeo digital, y me han estado pidiendo varios perfiles, lo cual significa que las empresas van emigrando poco a poco, pequeñas, sí. medianas, porque las grandes sí ya tienen incluso sus agencias de publicidad o ya tienen sus departamentos más desarrollados. Sin embargo, la mediana empresa y la pequeña empresa está incursionando, incluso los emprendedores están llevando todo su venta a crear marketing digital. Y Ujú. por lo tanto creo que por eso se están haciendo más virales, María José. Sí, y se me viene a la mente, bueno, tocando el tema de la innovación, ahorita es el punto perfecto de empezar a informarnos de cómo está actualizándose esta aplicación, esta IA en Claude, porque antes no estaba conectada a diferentes aplicaciones y hoy ya la podés conectar a diferentes aplicaciones de redes sociales como Instagram, ya podés automatizar con la herramienta. Entonces creo que ahí está el punto en el que tenés que meterle para aprender cómo usarla para automatizar ciertos procesos. Bueno, entonces como pueden escuchar, María José utiliza aplicaciones para planificar, para diseñar como Canvas, Gemini o Gemini Sí, y yo le también digo en español. para organizar los contenidos, darle formato, que la idea ya la tiene, ya la discutimos, pero hay que escribirla para hacer esos guiones de ideas publicitarias o de organizar mejor, ¿no? Y también
bueno, Canva, que ayuda Sí. muchísimo, y el que acabas de mencionar, que es Claude, y también había otro para sonido que tenías. El que lo utilizo para sonido se llama GarageBand. Y eso pues te permite, bueno, recuerdo que vimos reseñas a ver qué aplicación, porque ahorita estamos trabajando con lo que tenemos y estamos tratando de sacar el máximo provecho con los pocos recursos que tenemos y sacar un buen contenido, pero sabiendo optimizar lo que tenemos, ¿verdad? Entonces buscamos reseñas de que, con qué aplicación podríamos grabar audio, y fue la que nos salió y la hemos probado y la verdad es que nos ha ido súper bien con esa aplicación. Sí, de varias, obviamente sí pagamos las licencias, por supuesto, para que podamos tener las Sí, funciones bastante al día, ¿verdad? Actualizadas y sobre todo que se permitan como variedad de lo que querrás, de lo que estés sí, haciendo en exacto, su momento, porque ¿no? en CapCut, quieras o no, la de pago tiene ciertas beneficios. El de pago tiene muchos Funciones beneficios. más. Podés usar todo lo que tú querrás y no tenés ese miedo de que, de que usé este icono que me gustaba y ahora tengo que pagar o dice que lo tengo que descargar con marca de agua, que está súper bien. Y le podemos sacar un montón de provecho también a la opción de no pagar, o sea, la opción gratuita, pero la verdad es que nos está yendo súper bien con la Bueno, opción de María pago. José, en temas de creatividad e innovación y en temas de IA, que es hoy en día es parte de para innovar, como dijiste al inicio, son bien simples, simples, pero no en un sentido negativo, María Claro. José. Son simples porque los creadores de esas aplicaciones siguen desarrollándolas, siguen enviando actualizaciones en función a las consultas, las dudas, los comentarios y obviamente a nuevas aplicaciones que van surgiendo. Se van ellos desarrollando cada vez más de tal manera que tú bueno, te sale fácil y que incluso yo puedo utilizar Canva, quizás no con la creatividad necesaria, pero sí puedo desarrollar algún post o puedo crear algún arte que a mi criterio pues me satisface. En mi caso, les cuento, aquí vamos con las brechas generacionales ya en tema de creatividad e innovación en nuestros ámbitos laborales como profesionales. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo. Quiero generar una imagen, quiero generar un arte y ahí viene la forma en que lo hacemos. Cada quien en su ámbito profesional. Y ahí vienen los aplicativos. En mi época me ha tocado incursionar en diferentes programas y hoy en día sigo utilizando, por ejemplo, para informes, para presentaciones ejecutivas, para capacitaciones o para preparar mi material de mis cátedras. He probado Prezi, he probado trabajar directamente con Canva y otros programas que están en línea, funcionales, pero me sigue gustando PowerPoint. Y de hecho me estaba quejando porque había quedado un poquito desfasado, pero de repente se ha revolucionado Ujú. también con la IA y Microsoft nos ha presentado una diversidad de funciones con inteligencia artificial que te están ayudando muchísimo. Y para mí, Copilot es súper, súper funcional, Claro. muy amigable, te da mucha información, pero lo importante es que tú tenés la información y podés evaluar lo que te está diciendo y cómo utilizarlo ya de una forma ordenada. Entonces, tú sabes lo que querés y eso ayuda muchísimo a la preparación de informes porque te ahorra tiempo, tal vez, en organizar mejor los materiales. Y eso lo vemos hoy en día. Entonces, aún nuestra generación, si sabemos utilizar con creatividad nuestras ideas, podemos innovar también ya con aplicativos. Y Canva a mí me gusta muchísimo, Copilot. Y como te digo, sigue siendo PowerPoint el que me gusta. A pesar de Prezi y de otras aplicaciones muy buenas, me sigue funcionando más el PowerPoint. Antes de grabar estábamos hablando de varias experiencias. Bueno, usted me comentaba de experiencias que tuvo y cómo
creo que muchos nos preguntamos al escuchar un episodio como este, ¿cómo innovar en mi área? Entonces quiero que usted nos cuente cómo usted innovó en algún momento en su área. Bueno, mira, primero hay que innovar desde la identidad profesional. Es decir, tenemos que tener claridad de propósito y un estilo propio para que puedas diferenciarte de lo que hoy en día la gente dice la IA. ¿Será que vamos a hacer patrones o estándares iguales, idénticos o no? Tenemos que tener esa marca, ese sello personal que le puedes poner a cada creación que haces. Pero bueno, mira, María José, un preámbulo, te digo. Primero, escucharte a ti es muy refrescante y obviamente para mí es una presión porque son cosas nuevas. Aprender a mi generación esas aplicaciones no es imposible, pero no es tan simple como tú lo puedes ver porque tú sos de la era digital, sos nativa digital. Bueno, casi, ¿verdad? Un buen porcentaje se te da y ya sentís que te quedas un poco corta, sentís que estás usando las más básicas, las más simples, pero aún esas para nosotros son complejas, porque llegar a conocer formas de editar y formas de cómo reaccionar en la estrategia digital, pues no es tan fácil. Y para eso están ustedes que son expertos y se han formado y tú, por ejemplo, aunque tu técnico es de relaciones públicas, está fundamentado en el día a día de la parte digital. Y por eso se te da más amigable el tema de diseños, de creaciones y del tema de marketing digital. Sí, claro, porque estamos todo el tiempo, bueno, nuestra generación, todo el tiempo absorbiendo nuevas tendencias, estamos con el ojo bien entrenado para ver qué tipo de líneas o qué tipo de contenido está ahorita en tendencia y poder adaptarlo a las diferentes estrategias, a los diferentes nichos, porque no cualquier línea, no cualquier tipo de diseño, bueno, aclarando, yo no soy diseñadora, entonces por eso Canva, a los que no somos diseñadores, se nos facilita, porque ya te presenta ciertos diseños y es súper fácil de manejar. Además, Canva tiene un montón de aplicaciones, o sea, no solo como entrando un poquito en la parte práctica, no solo en la parte de elementos podemos encontrar cosas, sino también en la parte de aplicaciones, porque a veces nos metemos a la parte de elementos a buscar un logo, por ejemplo, pero no sabemos que en la parte de aplicaciones hay una aplicación que se llama Brand Fresh, creo, si no mal recuerdo, donde están todos los logos de todas las empresas y vos buscas en esa aplicación y te da todos los logos, que no te va a dar Canva como tal, sino una aplicación que está asociada a Canva y es Bueno, si impresionante. los que nos escuchan pudieran ver en este momento la emoción en la cara de María José, en el rostro, cuando está hablando, que ella misma se sorprende y siente que está como, por eso digo, María José está como patito en el agua con este tema, porque es lo de su día a día, ¿no? Entonces, ojalá puedan escuchar la emoción con la que dice, es que, pero aparte de eso, creo que también se identifica con los consumidores porque aunque estamos hablando de consumidores de 25, 30, 35, ella vive en una era digital donde se identifica mucho con lo que está consumiendo hoy en día muchas personas. Le ha costado un poquito identificar, pero muy poquito, a niveles profesionales, en un perfil al que le estamos llevando el coaching. Sin embargo, como ya a partir de los 25, 30 y los nuevos líderes son muy jóvenes, se identifica mucho con el contenido de dirección de equipos y de planificación estratégica, por lo que aparte de enamorarse de todas estas aplicaciones, también se identifica con los consumidores y también conoce muy bien las redes sociales. Esto es muy importante para ser creativos, para poder innovar también, porque conoces los perfiles de en este caso, si aplicáramos las 4P del marketing, que sería plaza, en este ámbito digital, las redes sociales es la plaza donde colocamos o donde está ubicado pues el producto y los consumidores. Y esas dos áreas las conecta muy bien y por eso los aplicativos los puede utilizar mejor porque tiene clara la idea del perfil del consumidor o del
cliente o en este caso de nosotros, el líder, que es al que nosotros estamos siempre trabajando como para que sea un buen director de equipos, que pueda dirigir sus equipos de trabajo y pueda crear la planeación estratégica con una ejecución exitosa. Y ahí donde María José, pues en las brechas generacionales. Ahora sí, creo que te puedo responder un poco y eso necesita tres puntos de historia en el tema de cómo nosotros podemos fomentar la creatividad y la innovación. En algunas ocasiones, y como sucedió post pandemia, tras una crisis, un tema caótico, generó el desarrollo revolucionado, rápido, urgente de aplicativos y sobre todo eh, educación en línea. Y se han creado diferentes plataformas para comunicarnos, para hacer estudios en línea y para poder adaptarnos a ese nuevo entorno. Eso dicho en otras palabras, también nos ha sucedido a niveles personales. A veces hemos tenido que pasar una crisis personal, aunque sea generada por el entorno, que al final, pues digo, nosotros también tenemos que estar preparados en esos mundos de incertidumbre para poder responder a una estrategia creativa que al llevarla a la ejecución, pues sea innovadora. En mi caso, en los años de 2007, 2008 hubo una crisis internacional y luego repercutió mucho en el país, lo cual hizo que fuera muy volátil el tema de capacitaciones y consultorías, que era en ese momento a lo que yo estaba dedicándome con mi empresa. Y en ese punto nosotros tuvimos que revolucionar cómo llevar a lo que yo me dedicaba, a lo que yo en ese momento hacía, a un diferente precio y a que fuera funcional y un ganar-ganar para las empresas. Y creamos unas hojas electrónicas donde sistematizamos evaluaciones de clima, evaluaciones de desempeño, reclutamiento y selección y también valoraciones de puestos, que es un tema muy especializado, poco conocido, pero aparte de dominar la técnica, lo logramos sistematizar en hojas electrónicas. Tuve que trabajar mucho y conocer más a profundidad cómo hacer fórmulas y sistematizar, llevándole una secuencia lógica al proceso, pero se logró y de hecho logramos llevar esas hojas electrónicas a diferentes entidades. Pero para avanzar más, creamos estas mismas hojas electrónicas en un programa que era amigable para los sistemas, que con el permiso de los encargados de tecnología en las entidades se podían pues, instalar en las computadoras de las empresas. Una contratación que hicimos de un ingeniero de sistemas que desarrolló en Access, que tiene licencia gratuita por parte de Microsoft, nos permitió darle un empaque más pues muy profesional a las hojas electrónicas y eso nos hizo incursionar justo en esto, cómo llevar lo que nosotros estábamos dando como consultorías ahora a unos aplicativos. Fue un proceso muy intenso porque hoy en día reviso esas fórmulas y digo, creo que me tomé varios litros de café por segundo para poder tener el diseño de esas fórmulas porque requieren mucha concentración, mucho detalle, pero son cuestiones de lógica para poder decir, ok, si esto y esto generan este resultado, puedo mezclar estos procedimientos y hacérselos amigables a las personas que llevan la gestión del talento humano. Y sí se logró y obviamente pues nos sentimos muy contentos que pudimos crear una línea de ingreso en ese punto. Posteriormente, la misma situación que teníamos que incursionar en más fuentes de ingresos me llevó a áreas donde yo en mi ruta profesional no las había marcado, como aceptar una invitación a ser catedrática. El punto importante fue que era una universidad o una entidad educativa de alto nivel, en donde yo me siento muy conectada con el nivel de exigencia, el compromiso de la calidad,
de alto impacto. Y eso es muy alineado con mis valores y con mi estilo profesional. Y me hace sentir muy cómoda porque la migración hacia esa nueva área fue muy amigable y fue muy profesional y muy motivadora. Pero nos hace incursionar, porque si a mí me preguntan, ¿tú querías ser catedrática? Pues ni lo había pensado. No estaba en mi ruta profesional, pero fue una forma creativa para generar ingresos y para ellos tenés que estar preparada, porque yo no sabía cómo hacer una programación de una materia, Ujú. cómo impartir conocimientos en clases y cómo generar criterios a un nivel universitario, que claro, luego viene una formación profesional de parte del ministerio que te valida y que te dice ya puedes ser docente universitario. Pero la técnica como tal, María José, de ser creativo y luego ir siendo creativo cada año, porque cada generación es diferente y es el mismo contenido, el mismo procedimiento, el mismo libro de texto, pero la forma de llevarlo y de motivar a cada generación puede variar, puede cambiar sin que tú te sientas cansada, estresada. Al contrario, creo que cada año es una dosis de motivación. Entonces hay que ser muy creativos para conectar. Para tener nosotros también una dosis de motivación, ¿qué tan importante es innovar? Es fundamental en la vida diaria del profesional que no quiere verse desfasado, obsoleto, como me dijiste hace un momento. María José usa frases que para nosotros de cierta generación pueden sonar bastante fuertes, pero ella las ve normal, ¿verdad? Y me dijo, mírala para que no seamos obsoletos. Y yo, ¿qué? Siempre tenemos ese debate de palabras naturales. Había otra, pivotar. Me dijo, Esmeralda, hay que pivotar. Y yo, ok, déjame ir al diccionario primero porque en mi diario, en mi día a día no la uso. Pero, María José, innovar no es desde la acumulación, sino que no se trata solo de sumar ideas, sino de generar ideas. Y eso es filtrar conocimientos con tu criterio, ya desarrollarlos, que tengas la capacidad de convertirlos en herramientas simples. Y yo le digo a mis estudiantes, comprendan la lógica. Y desde la lógica, en este contexto de cómo se genera, usted puede crear herramientas, fórmulas, aplicativos, porque te estoy enseñando las bases, no te estoy enseñando el producto definitivo, sino que tú vas a ser la creadora de productos definitivos. Por ejemplo, tú, María José, yo te explico lo que yo quiero, cómo quiero transmitir una cátedra, un mensaje, y tú empezás a buscar la forma, las imágenes, el guión, un formato. Y entonces ahí estás filtrando ideas y estás creando convirtiéndolas en herramientas simples. Porque me decís, voy a hacer un video con esto, voy a crear esto, voy a hacer un reel, voy a hacer no sé qué, y empezás a convertir herramientas simples que sean memorables, que sean comercializables también. Me parece súper importante porque el hecho de saber filtrar que sí va acorde a nuestros objetivos y que no, porque a veces podemos ver, digamos, desde mi caso, un contenido, un trend que me gustó y que lo hizo una empresa de comida, digamos. Pero yo digo, bueno, pero no es nuestro objetivo hacer eso, aunque se haya ido viral, pero no es nuestro objetivo transmitir ese mensaje. O también cómo podemos adaptarlo a nuestro mensaje. Ok, entonces en cada profesional, no importa el tipo de profesión, puede crear ideas, ver información, mantenerse actualizado al día en la tendencia de su sector, de su industria, de su tipo de profesión y comprenderla desde la raíz, desde la base, porque a partir de ahí le va a poner ideas y dice, y sobre todo propósito. Es que el punto principal es el propósito. ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés hacer? Porque a partir de ahí estás enviando órdenes a tu cerebro para generar ideas creativas, para generar ideas que uno dice, hey, sería bueno que hagamos esto. Por ejemplo, la gente de talento humano siempre anda viendo qué más hacer
cómo generar ambiente motivador, cómo generar un ambiente de una cultura abierta, Ujú. una cultura de somos un equipo, una cultura de aquí trabajamos con ética. Y dice, ¿con qué mensaje transmitimos eso? ¿De qué forma puede llegarle este mensaje a la gente? ¿Cómo le podemos decir que todas las ideas suman? ¿Cómo le podemos decir que puede ser un buen líder? Y te explico, en su momento, también cuando somos directores de equipos o dirigimos equipos como coach, yo recomiendo muchísimo que con la gente debemos buscar cómo conectar, cómo decirle que sí tiene la capacidad, que a lo mejor no se da cuenta porque ha venido en un entorno familiar, de su niñez, de su juventud, donde no ha creado seguridad y una autoestima muy estable y no se da cuenta, porque no es por humildad, o sea, son temas distintos. No es cuestión de humildad y ego, es cuestión de creérsela, de saber que sí puede lograrlo, que puede generar ideas exitosas, que puede ser un trabajo de alto valor agregado y que puede llegar a ser ese líder creativo, que puede trabajar con un propósito bien claro. Y en ese contexto siempre estoy trabajando con los líderes diciéndole, hey, sí puede, o sea, si se lo propone, todos genere ambiente, genere disciplina y tenemos pues ciertas técnicas, claro, ¿verdad?, para poder desarrollarlos. El punto sea que, y claro, van a haber casos donde hay personas donde su preparación y su formación no estaba tan fuerte que cuando genera un resultado exitoso, también se le generan algunos antivalores, ¿verdad? De que me encierro y empiezo a trabajar con objetivos muy personales, se me olvidó el equipo, se me olvidó que entre todos lo logramos, que no soy una sola persona en la empresa, que lo quiero todo para mí, pero con estos casos yo los hago a un lado, pero me he tenido que poner un poquito clara de decir, ok, sí existen, pues, y hay personas que también las hemos tenido en los equipos y han tenido que, bueno, hemos tenido que darnos cuenta de la realidad que también se dan esos casos, pero en su mayoría, el, no son así. Y voy a trabajar por la mayoría, por esos líderes que queremos que sí se la crean, que sí generen disciplina para poder innovar con propósito. Y al final, María José, en cada empresa también hay un propósito obviamente comercial, ¿sí? O sea, decimos, ¿cómo puede ser un paquete más atractivo? Un empaque. ¿Cómo le ponemos un nombre más impactante, que sea memorable? Por eso las empresas siempre andan buscando nombres que, que se te queden fácil, que generen que cuando tú digas quiero comprar esto, sea el primer nombre que se te venga a la mente, que volvás un método y que lo volvás un producto y que volvás una experiencia. Por eso hay que innovar con propósito. ¿Cuál es tu propósito? Si estás en una empresa y obviamente tenés un contrato laboral, tus ideas van enfocadas a un propósito comercial, pero no significa que también profesionalmente tu ética sea aportar lo mejor que puedas. Y para eso hay que crear ambiente, María José, para ser creativos. Mencionó algo sobre el talento humano que me generó una curiosidad. A veces hay ambientes en los que se dice, es que siempre ha sido así. Por qué propones esta idea si siempre lo hemos hecho así? ¿Cómo se innova en esos ambientes? Son métodos repetitivos y por eso siempre te dicen hay que salir de la caja, ¿no? Hay que pensar Ujú. fuera de la caja. Y es decir, o sea, si lo venimos haciendo así, pero ahora, ¿por qué si queremos el mismo resultado y a lo mejor este proceso está obsoleto, está dando 3 vueltas donde ya no es necesario pedir opiniones en ese contexto, ya no es necesario imprimir esos papeles, ya hoy todo es digital, el mundo está cambiando. Tenés que empezarte a preguntar cómo lo podemos mejorar como líder, no con un ego de que digan que yo lo hice, insisto, pero sí desde el propósito, buscar esas ideas de, ok, así se venía haciendo, pero hoy en día todo ha cambiado. Sí. Hay que estar conscientes de que todo está revolucionándose y hay que enfocarnos a reducir tiempos, porque para ser competitivos tenemos que mejorar o mantener la calidad,
y tenemos que ahorrar costos y tiempo. Sí, se me vino a la mente una frase que dice que si quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferentes. O sea, es cambiar un poco y desviar un poco el plan, pero siempre con un buen propósito, como Sí, dice usted. y por eso todos los que nos escuchan siempre, ojalá que se motiven a ser creativos, a innovar, creando sistemas. Dice que nosotros no creamos cosas, sino ecosistemas. Ujú. Y bueno, hay muchos que lo dicen, y yo creo que es cierto, porque tenés que tener un marco conceptual, es decir, saber lo que estás haciendo, a lo que te dedicas, tener un propósito, y si es comercial, porque ese es un ámbito de negocios, claro que es súper bien, un lenguaje propio, tenés que tener herramientas, y por eso yo insisto, yo creo que todo profesional debe de dominar herramientas básicas. Y hoy en día pues son los aplicativos Ujú. que digo, no son tan amigables para algunos todavía, pero no son difíciles. Y creo que trabajar de la mano así con personas ya más eh, relacionadas de forma natural como tú, como de tu generación, es mucho más amigable, es más accesible. Sí. Y Y no estancarse con creamos, las mismas sí, aplicaciones. y buscamos innovar creando ecosistemas para crear productos, para crear experiencias, para crear comunidad. Eso es que, bueno, ya estamos con alta gerencia Sí. 2026. Por eso decimos, un gerente no puede quedarse obsoleto ni desfasado. Debe de crear para innovar. Hablemos sobre innovar desde la experiencia, desde su experiencia o desde lo que usted haya visto, ¿cómo podemos innovar? Bueno, María José, a veces me preguntas, esperamos la idea perfecta, Ujú. seguimos trabajando la idea. Muchos proyectos se han perdido así y muchas personas han perdido la oportunidad Sí. por esperar la idea perfecta. Hay que tener una idea y darle vida y empezarla a trabajar en boceto. Hay que crear espacios como escribí qué harías con esa idea, qué haríamos, compartirla con el equipo. A veces dicen que no tenés que compartir tu idea para que otras personas no te desanimen, pero en el caso de líderes o en la alta gerencia, podemos compartir la idea ya con la claridad de que la queremos echar a andar Sí. para poder tener varias versiones, evaluar los impactos, los riesgos, pero eso ya es ser como más preventivo, ¿no? Pero la idea perfecta no la vas a esperar si quieres innovar. Decir, mira, démosle, echámosle a andar. Veamos el empaque, preguntémosle a los expertos, ponela ahí en la IA a ver qué te dice que cómo se puede diseñar mejor. Ujú. ¿Cómo te dice la IA que sería aceptada esa idea? Es que ahí está la IA, lo que decíamos en alta gerencia, en los gerentes Sí. 2026, María José. La IA te va a ayudar, pero en cosas que ya vos estás clara, que qué querés, qué estás haciendo y a dónde querés llegar. Y ahí te ayuda a buscar qué dice el mercado en función a esta idea, qué hay en el mercado, cuáles son las posibles causas, cuáles son los posibles efectos y analizarlos desde tu experiencia, cómo ha venido funcionando esa parte de tu trabajo, de ese producto, está haciendo tu... Y claro, María José, viene la data, siempre digo, ¿no? ¿Cómo han estado los números? ¿Qué dicen los números? Pero uno dice, bueno, mira, ahorita van bajos, pero metámosle con todo. Sigamos promoviendo la idea, sigamos abriendo mercado, que el extremo podría ser que no lo vendamos, ¿no? Ujú. Pero antes de echarlo a andar, pongámoslo a, a comentario. Anunciemos que se va a lanzar este producto. Pongámoslo a aprobación del público. ¿Qué les parece esta idea? ¿Esta o esta, no? Claro, hay en las empresas ya hay equipos legales que hacen las patentes de eslogan, de ideas, para que cuando las lancen, aunque sea en sondeo, pues también ya no cualquiera se lleve la idea. No hay que dejar de lado de que los riesgos de que la idea no tengamos la idea perfecta no significa que nos descuidemos en temas legales, María José. Y hablando sobre un poco en los hábitos que nos pueden ayudar a innovar. Por ejemplo, se me ocurre en la gestión del tiempo. ¿Cómo podemos innovar para optimizar más nuestro tiempo?
las aplicaciones, María José, te ahorran mucho tiempo. ¿Querés hacer un cuadro? ¿Querés hacer un brochure? Ya tenés la idea, querés el concepto y entonces le pones. A mí me funciona, como te repito, mucho Copilot. Si yo ya digo, bueno, yo quiero trabajar este tema, ya lo conozco, pero digo, lo quiero trabajar ahora en un formato que sea más atractivo, que genere impacto, que se vaya para una red social. Se lo pongo en mi Copilot y le digo, haceme un cuadro comparativo de este tema y de este otro tema. Y digo, y hay una diferencia fundamental, que Copilot me sigue mi algoritmo interno de todo Microsoft del que yo estoy usando. Y conoce perfectamente cómo expreso, cómo redacto, qué consulto, qué trabajo en Word. Y entonces me hace propuestas desde mi propio estilo. Y me dice, te lo puedo poner en una presentación ejecutiva, te hago un cuadro, te hago un brochure, pero el formato me ayuda, porque antes yo digitaba todo el brochure. Y hoy solo lo reviso y digo, ok, me funciona, le cambio el orden, le doy mi estilo, le cambio algunos detalles, pero la idea se la he puesto yo, como tú me decías, que en Gemini, por ejemplo, tenías la idea exacta en tu imagen, qué es lo que querés. Sí. Decís, yo quisiera ver a jóvenes trabajando en este voluntariado con una sonrisa. Tenés la imagen, pero en todo lo que lo haces en tu diseño, en Photoshop o en, no sé, en Adobe, Sí. Creator, entonces decís, mejor se lo pido a Gemini y se la pediste. Y dijiste, sí, pero más sonriente. Sí, pero tú le estás diciendo qué hacer a la aplicación de la inteligencia artificial. No, ella te está dando lo que encuentra y lo que puede dar. Entonces ahí podemos ahorrar mucho tiempo. También, como te digo, en mi caso, a lo tradicional, he creado muchas fórmulas, herramientas. Porque, María José, en una época donde estuve diseñando, bueno, en una de mis maestrías vimos gerencia y ahí un punto importante para saber era autoevaluaciones. Conocerte perfectamente lo más posible era una situación imprescindible y te dan muchas pruebas ya creadas por psicólogos con resultados posibles, ¿verdad? De acuerdo a los puntajes, todas las pruebas. Entonces eran aplicativos gerenciales. Pero yo decía, ¿por qué hacerlo a mano? ¿Por qué hacerlo a mano? Entonces me pregunté muchas veces y dije, pues ya no me pregunto, me siento y lo sistematizo. Empecé a sistematizar las pruebas de tal manera que me generen informes ejecutivos de la gráfica, que me grafique para empezar los resultados y que me diga cuál es la conclusión que ya está dada de acuerdo a puntajes que ya analizaron psicólogos. Entonces yo no me estoy inventando los puntajes que dicen que si del 1 al 25 estás en 10, tenés un liderazgo bajo, que si estás entre 10 y 15 medio, y de 15 a 25 estás llegando a un liderazgo alto. Entonces, sistematicé eso, creé las fórmulas, analicé nos enseñaron a leer resultados, a ver puntajes, ¿verdad? A relacionarlos con el resultado. Y entonces sistematicé las preguntas que generaran una gráfica y que generaran una conclusión de acuerdo a los puntajes. Y todas las pruebas, las autoevaluaciones, las trabajé en esos formatos. Para mí, una hoja electrónica, a mí me es funcional. Entonces, ahí empezás a generar ahorro de tiempo, porque antes todo eso tenía que yo contar, relacionar, Tabularlo. tabularlo, ver en qué punto estaba, buscar la respuesta. Hoy no, yo te puedo dar la prueba a ti, la llenas y yo ya no tengo que trabajar nada. Ya la sistematicé y en todo lo que tú la estás llenando ya está calificada, Sí. ya tengo una gráfica, ya tengo. Bueno, eso es algo así, María José, como Google Forms. Sí, sí, yo recuerdo que usted Bueno, me hizo esa los prueba. formatos a mí me han resuelto la vida porque tú pasas una encuesta, te la llenan en el momento, generas una hoja electrónica y también en el mismo Google Forms te da gráficas por pregunta.
y te la dice, impórtelas. Entonces, cuando yo quiero hacer evaluaciones ejecutivas y eso en clima laboral me ha funcionado. Yo antes lo hacía manual y también desarrollé los aplicativos que te comenté, pero hoy lo traslado, lo emigro a un formato de Google Forms y cuando el cliente me dice, Esmeralda, y usted me puede dar resultados instantáneos, o sea, el día siguiente de que me haga la evaluación, le digo sí, porque antes no, yo llegaba, lo aplicaba manualmente, los cuestionarios, teníamos que ir a ingresar uno por uno al sistema, a ese software, procesarlos, generar la data, que me generaran gráficas, las interpretábamos, pero hoy no, porque Google Forms te da en automático las gráficas. Entonces, tú estás haciendo las evaluaciones y estás en una computadora y estás viendo cómo van sumándose los resultados. Estás viendo cuántos están llenando las encuestas, cuántos te están dando sí a una respuesta. Estás en el segundo exacto, María José. Esos aplicativos no existían. Y para mí, esos avances que yo ya hice manualmente son una maravilla. Así que bueno, María José, desde ahí podemos crear, ahorrar tiempo, sabiendo encontrar las herramientas. Porque como te repito, en ese momento yo lo hice a mano. No sabes la cantidad de horas que me ahorro y de personas que están ingresando esa información y decir, la persona será que se esté equivocando a la hora que ingresa. O sea, minimiza errores porque el riesgo de que una persona se equivoque al ingresar la data en el software, trasladando los cuestionarios manuales al sistema, pues es muy alto porque son varios cuestionarios. Imagínate que son 100 personas, 100 cuestionarios y me los ingresaban. Había hecho evaluaciones hasta de 400 personas y tenía que hacer una clasificación, un diseño especial para que me lo diera por área, por edad, qué piensan los de ciertos rangos de edades, qué piensan los que están en la agencia de Oriente, en la de Occidente, etcétera. Entonces, Google Forms me resuelve bastante el tiempo. Los aplicativos, la IA Copilot hoy me resuelve, porque claro, la que tiene el criterio, la que sabe qué quiere y qué resultado quiere, es cada persona, no es Copilot. Para finalizar, hay una relación entre una idea innovadora y también la creatividad, pero ¿cómo podemos cultivar esto primero? La creatividad para llevarlo a una gran idea innovadora. Cambiar mentalidades, la apertura, activar decisiones, elevar conversaciones, despertar conciencia. Mira, hay cosas básicas que comentábamos antes de este episodio, es de crear el entorno a la creatividad. Música que realmente conecte con una paz en tu interior. Ambientes como, yo te puedo decir, mira, anda, sentate a la orilla del mar. Eso es un relajamiento increíble, o andate a un lugar de zonas verdes. Pero bueno, si no puedes todo eso, como bien dijiste, con los recursos que tengamos, lo vamos a tener que lograr, Y eso es, pues levantarte y cuando abras la puerta, mira el cielo, mira los colores, mira en el silencio quizás de no tocar un poco el celular, de no contaminarnos todo el tiempo, de esas famosas pantallas azules. Y si lo haces, mira páginas que motiven a la creatividad. Que veas video de cómo se inventó X cosa, cómo se formó un líder sin recursos, cómo alguien se hizo exitoso. Y ese alimento que le estás dando al cerebro de diferentes formas, con tecnología, sin tecnología, con la naturaleza, con que respires y con que penses en el propósito y empeces una convicción de que sí se puede, tu cerebro empieza a decir, ok, sí se puede, y quiere crear y quiere generar ideas creativas. A partir de ahí, pones en disposición tu cerebro a que busque respuestas. Y como decíamos también antes, tenerlo en el corre-corre, siempre como que tu cerebro es el bombero, solo para resolver emergencias, llega al final lo que generas es cansancio y no creatividad.
Así que las pausas estratégicas, las pausas activas son imprescindibles, María José, para poder generar creatividad. Querrás o no querrás, tenés que tomar pausas estratégicas, cortas o largas. Si algo aprendí en muchos años, es que tenés que tomar al menos cuando te dicen, oye, asueto, o tenés esos días de vacación, sí, crea espacios donde si es imprescindible que o necesario que atendas consultas, decirles, miren, los voy a atender en este horario. De esta hora a esta hora, yo voy a atenderlos, porque sí querés atender, pero de una forma organizada. Lo demás, crea actividades que te gusten, que disfrutes y que incluso te obligues. Por ejemplo, el jardín, ver crecer plantas si no quieres tocarlas, porque no, por lo menos admirar el crecimiento de la naturaleza, cómo se forman, cómo generan esos colores espectaculares, el tiempo en que se van desarrollando, a cocinar, por ejemplo, a disfrutar sabores, a probar cosas que a lo mejor te dan miedo, a probar alimentos que a lo mejor decís eso no me gusta, a probar nuevas formas de cultivar tu mente, de crear una vida saludable, a decir, ¿y por qué no? Entonces empezás a ser disruptivo contigo mismo y ahí empieza la creatividad. Me encanta sobre lo que estamos hablando, buscar las fuentes de inspiración correctas, o sea, aprovechar nuestros recursos, aprovechar que tenemos todas las fuentes de información en Internet, toda la tecnología para poder aprovecharla y buscar esa inspiración que nos va a ayudar a ser creativos y poder innovar en cualquiera de nuestras áreas. Guarden este episodio para que lo escuchen luego en cualquier momento y también Compártanlo, María José. Hay compártanlo muchas con... personas Sí, que siempre están queriendo o no se dan cuenta que tienen que iniciar un cambio, una apertura, un cambio de actitud y empezar a ser disruptivos, acá romper paradigmas y crear ideas innovadoras. sí, así que bueno, nos despedimos diciéndoles primero que nos sigan en nuestras redes sociales, se las vamos a dejar en la descripción de este video si nos está viendo o escuchando por YouTube o por Spotify. Ahí están todas nuestras redes sociales, todos los links para que usted no vaya a buscarnos, simplemente dele clic a todos los links y los va a llevar a nuestras redes sociales. Ahí pues Esmeralda está compartiendo tips diarios desde la alta gerencia y también vivencias y aprendizajes que tenemos las que queremos crecer. Así que nos vemos en un próximo episodio de Los que queremos crecer podcast.